¿Dónde está acá esto? Bueno, buenas tardes a todo el equipo de Acercamiento Político. Hoy día tenemos el grandísimo honor de conversar con el expresidente constitucional Manuel Merino, con el que tendremos una gran oportunidad de conversar sobre la coyuntura política actual. Y antes de empezar, quisiera que el estimado señor Merino dé unas palabras para iniciar. Bueno, primero quiero felicitar a la juventud que dentro de sus principios, fundamentalmente como jóvenes, estén buscando de una u otra manera compenetrarse en la vida política, porque creo que en el Perú el problema que hemos tenido durante muchos años es que los jóvenes no quieren entrar a la vida política y la gente decente y honesta no le gusta participar de la vida política. Y creo que lo que tenemos que hacer, aquellos que hemos tenido la oportunidad de hacer política decente, es convencer y convocar a la juventud para que participe activamente de la vida política del país, en este caso del Perú. Y aquellos jóvenes que han salido del país y que están en otros países, tenemos que convocarlos para que puedan retornar a nuestro país. Yo creo que la calidad de la capacitación de los jóvenes hay que ponerlas al servicio del pueblo del Perú. Y creo que esa es la mejor oportunidad. Yo agradezco la oportunidad que me hayan invitado y estamos para poder conversar con ustedes y poder intercambiar y escuchar de repente las opiniones de ustedes o las críticas que puedan hacer ustedes de lo que viene sucediendo en la política en el país. Muchísimas gracias. Ahorita Danilo tiene su manito levantada, le vamos a pasar el hable a Danilo. Bueno, señor Manuel Merino, le quería hacer una consulta respecto a lo que pasa actualmente en el Perú, que es la vacancia presidencial. Se ha vacado a diferentes presidentes y las marchas también que existen de la generación Z, de que han ido marchando y sacando o pidiendo mínimo la renuncia de los presidentes. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? A ver, Danilo, efectivamente el tema de las vacancias presidenciales es una preocupación que la tenemos todos los políticos en el Perú, pero fundamentalmente se debe a que tenemos un poder judicial y un ministerio público deficiente, que no tiene soluciones a corto y a mediano plazo, sino a largo plazo y a plazo indeterminado. Y nos ocurre que de repente tenemos candidatos a la presidencia de la República, candidatos a puestos públicos que tienen un sinnúmero de procesos de actos de corrupción o actos ilegales o actos de falta de atención a sus familiares, y lamentablemente los dejamos candidatear y cuando salen elegidos empiezan las críticas, empiezan, digamos, las acciones de función política, y lamentablemente hemos terminado, en el caso del Perú, con 8 presidentes en los últimos años, en 10 años. Eso tiene que cambiar definitivamente cuando la juventud fundamentalmente participe activamente en la vida política y sepa, digamos, identificar no solamente en el tema del buen actuar, de repente los buenos mensajes que puede tener el candidato, sino en su vida histórica del candidato. Eso yo creo que es sumamente importante, porque eso ayudaría a poder tener una identificación plena a quién debemos elegir o a quiénes debemos elegir. No equivocarnos, porque al final las equivocaciones que tengamos van en perjuicio de los jóvenes, porque no es posible que las inversiones que tiene el Estado para poder capacitar a través de becas a la juventud o a través del esfuerzo de los padres de familia para darle capacidades superiores a sus hijos, ya sea con maestrías, con doctorados, etcétera, etcétera, terminemos exportando esa capacidad, digamos, de calidad educativa, porque los jóvenes, al no tener oportunidad de trabajo, tienen que salir del país. Eso yo creo que no hay que permitirlo, eso hay que recuperarlo. Yo soy parte de un partido político que tenía o que tiene 70 años de vida política e institucional y que lamentablemente por los conflictos internos hemos quedado fuera de esta contienda electoral. Y yo creo que eso es una tarea de aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar en el Parlamento Nacional, de asumir la presidencia del Congreso, de asumir la presidencia de la República, de hacer docencia política para que animemos a la juventud a la renovación de la vida política del país, especialmente a esas buenas personas que son las que escasamente el día de hoy se quieren meter en la política. Muchísimas gracias. Y hubo una pregunta adicional que me hizo que de repente no le he respondido, si me hace acuerdo. Danilo, ¿podrías clarificar? Sí, justamente le había preguntado cuál es su opinión respecto a la generación Z y esas marchas que estaba haciendo. Bueno, en el tema de la generación Z, yo he tenido la oportunidad de tener un acercamiento con ellos. Yo creo que en algún momento
con todo el derecho los jóvenes salen a reclamar, pero lo que hay que tener es una conversación directa con ellos, hay que conversar con ellos, que ellos sepan que la política no es un tema de aprovechamiento, digamos, de ofrecimiento y aprovechamiento, sino tiene que ser un tema de servicio. Cuando el tema del servicio funcione, estoy seguro que los jóvenes se van a sumar de manera agresiva a, a respaldar, digamos, a aquellos políticos. Yo tengo la gran suerte que la generación Z, a pesar que los problemas que yo tuve el año 2020-21, hubieron muchos jóvenes que marcharon contra mi persona, pero he tenido la oportunidad de conversar con jóvenes de la generación Z y he podido entenderlos y comprenderlos, cuál es realmente su preocupación de ellos en la falta de oportunidad de un trabajo digno y decente, que es lo que realmente necesitan los jóvenes. Muchísimas gracias por su respuesta. Ahora yo tengo una pregunta hacia usted. ¿Qué cree usted sobre los partidos políticos que se están aferrando a ideas populistas y retóricas que podrían causarle mucho daño a nuestra república? Bueno, lo que pasa es que al no ver una participación activa de conocimiento de parte no solo de los jóvenes, sino de la gente madura, de la gente profesional, existe este aprovechamiento del cual usted me acaba de preguntar. Yo creo que nosotros tenemos que tener pleno conocimiento de cuáles son las oportunidades que se tienen en un tema de gobernanza. Porque efectivamente al día de hoy, con una gama de candidatos, que lo que está sucediendo en el Perú es inusual, de tener más de 30 candidatos a la presidencia de la República, esto no lo hemos visto en ninguna parte del mundo. Más de 30 candidatos a la presidencia, naturalmente, para querer ganar adeptos, viene el populismo barato. Y el populismo barato lo que nos trae es desgracia para el país, lo que nos trae es mentira para el país, lo que nos trae es desconfianza en el país, y creo que eso es lo que tenemos que empezar a corregir. Los que somos parte de un partido político que tiene historia en el país, lo que tenemos es que ser decentes y ser sinceros, que nuestros jóvenes especialmente sepan lo que es posible y que los jóvenes investiguen. No solamente escuchen, sino que también investiguen para que también sean críticos severos de aquellos que nos están ofreciendo cosas que no lo van a poder cumplir, pero lo que quieren es engañarnos para que los respaldemos y al final lo que quieren es ganar simplemente un espacio político, no para servir, sino para servirse. Bueno, señor Merino, yo quería hacer una consulta a su persona, que es, ¿qué consideraría usted que significa la palabra caviar, que ha sido muy tergiversada últimamente y dicha por decir? ¿Qué consideraría que es este término? Bueno, lo que pasa es que el término caviar se utiliza en el Perú de aquellos personajes que aparentan ser de la sociedad civil más necesitada, que aparentan defender a los más pobres, que aparentan estar viviendo necesidades cuando en realidad ellos tienen mejores condiciones de vida, personas que tienen, digamos, condiciones de superioridad en el conocimiento, cuando en realidad lo que están buscando ellos es simplemente servirse. El caviar en el Perú es un sinónimo de personajes disfrazados que lo que quieren es simplemente lograr el aprovechamiento a través, digamos, de la confianza que le puedas dar. Y sin embargo, lo que ellos hacen es simplemente engañarnos y no representar realmente la clase social a la cual ellos pertenecen, sino hacer identificaciones de clases sociales en necesidad, cuando en realidad ellos tienen suficientemente solucionado su necesidad de manera, digamos, social y personal. Bueno, justamente quería comentar otro punto que es, se ha mencionado sobre diferentes candidatos, como lo puede ser antiguos miembros de Acción Popular, como puede ser el señor Rafael Belaúnde, que es nieto de Belaúnde Terry, De el señor, Fernando Belaúnde. sí, de Fernando Belaúnde, el señor Johnny Lescano, que fue un antiguo candidato presidencial de Acción Popular, y Mesías Guevara, que también fue antiguo miembro de Acción Popular, que ahorita postulan a la presidencia y eran ex miembros de Acción Popular, y ahora incluso se los acusa de caviares. ¿Cuál es su opinión respecto a los señores? A ver, lo que pasa es que los partidos políticos a lo largo de toda la vida política en nuestro país han minado a los partidos políticos. Lo digo por conocimiento propio. Los tres personajes que tú me has nombrado, el señor Mesías Guevara ha sido 7 años presidente del Partido de Acción Popular. Ha sido 2 veces presidente o secretario general nacional de Acción Popular. El señor Lescano ha sido secretario general nacional, ha sido candidato presidencial, y el otro señor Belaúnde ha sido nieto de Fernando Belaúnde Terry. Pues lamentablemente ellos han utilizado
digamos, particularmente en el caso de Lescano y en el caso de Mesías, han utilizado el partido de Fernando Belaúnde, que cumple al día de hoy 70 años de vida institucional, para lucrar de manera personal. Lescano ha sido 4 veces parlamentario, Mesías Guevara ha sido 2 veces, una vez, digamos, congresista, una vez gobernador regional, y el día de hoy candidato del Partido Morado. Y el caso del nieto del señor Belaúnde, ha sido parte del señor Vizcarra, ha sido ministro del señor Vizcarra, hoy día tiene su partido político y ha pretendido utilizar la imagen de Belaúnde para sacar réditos políticos. Pero sin embargo, institucionalmente, como miembro de Acción Popular, creo que en este caso particular, tanto Lescano como Mesías han pretendido disfrazadamente estar en Acción Popular, pero institucionalmente y políticamente han estado en un lugar que no les correspondía a Acción Popular. El nieto Belaúnde fue candidato de otro partido político en otras épocas y hoy día tiene como número 1 al señor Cateriano, que es un caviar identificado plenamente con la gente esa disfrazada de defensa de la gente pobre, cuando en realidad lo que quieren es lucrar de las necesidades que tenemos los peruanos y no de servir a todos los peruanos. Muchísimas gracias por su respuesta, señor Merino. Yo tengo una pregunta extra, ¿considera que el retorno a la bicameralidad es una solución definitiva para el Perú o no? Yo creo que no era el momento. Yo soy miembro de un partido que siempre pidió retornar a las 2 cámaras, pero lamentablemente, frente a lo que estamos viviendo, creo que no era el momento adecuado de volver a las 2 cámaras. ¿Por qué digo no era el momento adecuado? Porque primero yo creo que debíamos haber corregido que no es posible que tengamos un país que tiene más de 30 partidos políticos postulando a la presidencia de la República. Yo creo que es el primer, digamos, problema político que tiene el país. ¿Y es por qué? Porque se ha vulnerado el fortalecimiento después de la debilitación que hubo en los partidos políticos, donde debíamos haberlo fortalecido, más bien los hemos debilitado. Y entrar en este momento a las 2 cámaras, creo que vamos a volver a un ciclo pasado, donde la población va a sentir que no es una solución tener 2 cámaras, porque la población lo que quiere son resultados inmediatos. Y el tener 2 cámaras sabemos que es el filtro de las leyes populistas, es el filtro de aquellas leyes que la población quiere solución al día siguiente. Y no, digamos, una segunda cámara reflexiva que haga análisis mayor de lo que es conveniente y no es conveniente. Entonces, consecuentemente, en este momento que hemos retornado, a pesar que vengo de un partido político que apostó siempre por las 2 cámaras, creo que no era el momento adecuado de retornar a las 2 cámaras. Se debió haber vuelto a la bicameralidad, por lo menos después de este periodo parlamentario, donde teníamos que haber definido una disminución de candidatos a la contienda electoral nacional que permita que la población tenga una mejor identificación y que pueda hacer un mejor análisis de los candidatos presidenciales que tenemos para poder tener una mejor elección. Ahorita estamos en una situación complicada, difícil, que creo yo va a ser tan difícil y tan complicada como la que hemos pasado en este último quinquenio. Muchísimas gracias por su respuesta, señor Merino. Quisiera saber si alguien más tiene alguna pregunta adicional. Danilo. Bueno, sí. Justamente yo quería hacer la consulta de cuál es su opinión de todos estos candidatos. Usted mencionó que es demasiados candidatos. ¿Por qué candidato usted pensaría votar? O al menos tiene la idea de qué candidato le parece más interesante o el mejor candidato que le gustaría que gane las elecciones. Bueno, a pesar que no estoy un convencido de que sea el mejor candidato, que es el señor, digamos, Aliaga, a pesar que creo que no es el mejor candidato porque tiene muchos errores, pero creo que es un candidato identificado con el tema de la derecha, que creo que lo que necesita en el país es inversiones, lo que necesitamos en el país es mayor oportunidad para la juventud, lo que necesitamos en el país es que tengamos un desarrollo económico que sea próspero para el país. Creo que es uno de los pocos candidatos que tiene una plena identificación de su posición política. No apuesto por la izquierda porque creo que las experiencias que hemos vivido de Venezuela, de México, de Cuba, pues lamentablemente en el propio Ecuador de hace unos años atrás, no ahora último, y Colombia que estamos viviendo el día de hoy, creo que no han sido las mejores oportunidades para tener una mejor oportunidad de desarrollo y de trabajo. Yo soy un padre de familia que tengo 3 hijas jóvenes, 2 de ellas han salido del país por la falta de oportunidad.
y una de ellas está viviendo en Perú, pero se quiere ir también fuera del Perú. Y creo que como padre de familia lo que queremos es oportunidad para la juventud, futuro para los niños. Y creo que apostando sobre eso, creo que López Aliaga podría ser una oportunidad. No digo que podría ser el mejor, pero creo que en este momento de la coyuntura que estamos, muchos candidatos obedecen a intereses de diversidad, digamos, política, que lamentablemente es difícil apostar. Hay otros candidatos como William, hay otros candidatos como en el caso del APRA, un candidato joven, que tal vez podrían ser posibilidades, pero creo que frente a lo que nos encontramos, donde vemos que la coyuntura representa una mayor oportunidad sobre López Aliaga, yo creo que hay que apostar por él, sometiéndonos, digamos, a los errores que pueda cometer este señor, pero que mayoritariamente sea para favorecer a todos los peruanos. Muchísimas gracias por su respuesta, señor Merino. Ahora le quisiera ceder la palabra a Benjamín Negreiros para que pregunte su pregunta. Buenas tardes con todos. Señor Merino, es un gusto poder hacer la pregunta hacia usted. La pregunta sería, ¿cuál cree usted que es la solución para que no existan tantos partidos políticos y tanto ese fraccionamiento que existe actualmente en nuestro país? Lo primero yo creo que es que exigirle al Ministerio Público y al Poder Judicial que funcionen. Porque si el Ministerio Público y el Poder Judicial funcionan y resuelven los actos de corrupción de manera rápida, a corto plazo, yo creo que vamos a dejar de tener tantos candidatos. Muchos de los candidatos se meten porque ven que participar en la política enriquece el bolsillo de determinadas personas y no les pasa nada. Pero si el Ministerio Público, el Poder Judicial funciona como debe funcionar, de manera, digamos, preferentemente para defender los intereses de todos los peruanos, y su accionar de ellos es mucho más rápido, yo creo que vamos a reducir la cantidad de candidatos. Automáticamente, cuando veamos, así como el día de hoy vemos a los expresidentes de la República del Perú, a los exgobernadores que están procesados, que están detenidos por actos de corrupción, que lamentablemente son procesados, que tienen 5, 8, 10, 12, 15 años, eso tenemos que reducirlo en tiempo. Cuando eso suceda, cuando el accionar sea más rápido, yo estoy totalmente convencido y seguro que automáticamente se van a reducir la cantidad de candidatos porque van a entender que digamos, hay un ministerio público, hay un poder judicial que funciona y que nadie tiene impunidad, y creo que eso va a permitir que la gente decente, la gente honesta, la gente honrada, la gente que realmente trabajar por el país, van a tener mejor oportunidad y va a haber una reducción automática de la cantidad de candidatos que tenemos el día de hoy. ¿Se puede decir que usted está o no conforme con el trabajo que va realizando el Jurado Nacional de Elecciones? No estoy conforme porque lo que ha sucedido con mi partido, que es un partido que tiene 70 años de vida institucional, me parece totalmente incoherente que lo hayan sacado de la carrera política cuando le han dado oportunidad a otros partidos con defectos mayores o con errores mayores, y sin embargo en el caso de Acción Popular, cuando debieron dejar que corra la lista de senadores, la lista de diputados, la lista de Parlamento Andino y haber eliminado la lista presidencial por los problemas internos que tuvo Acción Popular, no sucedió así. Esas diferencias, que para acá actúa de esta forma y para acá de otra forma, no nos genera garantías. Y yo lamento porque yo creía que este nuevo Jurado Nacional de Elecciones iba a tener mejor performance en su actuar, pero creo que en los hechos acontecidos exactamente y directamente con Acción Popular, nos hace perder la garantía de que este sea un proceso que nos genere las garantías suficientes para la determinación de este proceso electoral que se va a dar en los próximos días. Bueno, señor Merino, quería hacerle una consulta respecto a esto, que es justamente esa pelea de Acción Popular estaba entre el señor Barnechea y el señor Julio Chávez. ¿Cuál considera que tenía la razón, o al menos de qué lado usted estaba? Yo no diría cuál tenía la razón, yo diría cómo fueron los resultados. Los resultados que se dieron tuvieron que respetarse. Si hubieron problemas internos en el partido, debieron resolverse internamente y no hacerse público. Y en este caso, la elección, quieras o no, la ganó el señor Barnechea. Yo creo que debió respetarse. Yo lamento que los hechos que ocurrieron hayan terminado en un clima, digamos,
de no participación de nuestro partido político porque el daño se le ha hecho al partido político. Los problemas internos debían haberse solucionado de manera interna. Y lamentablemente, en el tema puntual, el señor Julio Chávez había escogido los delegados de su conveniencia. Y si los delegados de su conveniencia, los funcionarios de su conveniencia, lo traicionaron, era un problema que él tenía que solucionarlo. Pero que no teníamos que sacarlo externamente y que al final terminemos con un partido político de 70 años fuera de una contienda electoral que era necesario para el país pueda participar. Porque había gente valiosa que iba a aportar en un momento crucial donde el país necesita gente con conocimiento, gente con habilidades, gente con sabiduría, gente decente y gente honesta, que debía haber estado en este Senado, que debía haber estado en esta digamos, elección de diputados y en esta elección de Parlamento andino. Bueno, respecto, justamente hablando de candidatos, le quería preguntar sobre el señor Mario Vizcarra. ¿Qué opina respecto a su candidatura? Y en caso, ¿qué opina también sobre el señor Martín Vizcarra y su gestión de la pandemia? Ni Mario Vizcarra ni Martín Vizcarra nunca debieron ser candidatos, pero eso ocurre aquí en el país. Gente con denuncias, gente con sentencias, gente que ha estado preso, los tenemos de candidatos. En el Perú ocurre lo que no ocurre en ninguna parte del mundo, que hasta terroristas están postulando. Y eso es lo que tenemos que mejorarlo y eso es lo que tenemos que definitivamente cortarlo de raíz. Yo espero que el candidato que gane al menos se esmere y se preocupe de hacer una reestructuración en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, y que podamos tener la seguridad de que la decencia, la ética y la moral esté al frente en las candidaturas. Y que aquellos que han sido sentenciados, aquellos que tienen problemas internos, que definitivamente no deberían dejarse candidatear, se les corte de raíz para poder mejorar la política y poder recuperar la confianza, especialmente de los jóvenes y de la ciudadanía. Bueno, justamente comentando de eso, le quería hacer la siguiente pregunta, que es, mucha gente en su gobierno lo criticó por no tener una carrera o no haber estudiado, y lo cual es entendible, pero le quería preguntar, ¿qué opinaría respecto a lo del señor Carlos Álvarez, que ahorita está casi puntero en las encuestas, igualmente con no habiendo estudiado una carrera? ¿Considera que es una hipocresía? Yo un poco, quizás comparto y quizás dije que la capacidad de una persona no se mide en el tema profesional. Yo he pasado por las universidades, no he culminado mi carrera profesional, pero sin embargo la decencia, la ética y la moral no tiene carrera profesional. Eso es lo principal que tenemos que buscar rescatar en el país. La decencia, la ética y la moral. El problema del señor Álvarez es lamentablemente la conformación de su lista. No su carrera de él como artista, sino su lista que lo acompaña. Vístete y demuestra lo que eres. Si tu vestimenta no es la apropiada, lamentablemente vas a tener las críticas que el día de hoy se están virtiendo sobre la lista del señor Carlos Álvarez, no sobre la posición que tenga él como persona. Y yo creo que la apreciación y las críticas que se le están haciendo a él se enmarcan fundamentalmente en lo que inicialmente dijimos, que el Perú en estos últimos años, en los últimos 10 años, ha tenido 10 presidentes. ¿Qué significa? Que los vicepresidentes y los presidentes del Congreso han pasado a asumir la presidencia de la República. O sea que ahora ya no solamente tenemos que ver quién va a la cabeza presidencial, sino quién acompaña al presidente de la República, cuáles son sus vicepresidentes y cuáles son los candidatos que llevamos tanto al Senado como a la Sala de Diputados, que es una elección que la estamos recuperando del año 80, del último golpe de Estado que hizo Fujimori, el año 92. Entonces, consecuentemente, esta situación de retorno, debíamos estar mejor preparados, pero lamentablemente ha habido un apresuramiento y en una situación donde con cerca de 30 y tantos partidos políticos vamos a ir a un proceso electoral donde esta propia situación, digamos, de desconocimiento, de falta de participación de la gente decente, la gente honesta, nos podría dar consecuencias que sean peores que la solución de los problemas que tenemos. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta viene de mi parte, es ¿cómo puede el Congreso ganar de nuevo la confianza del pueblo después de que durante años en las encuestas se demuestra que el pueblo ha tenido vistas bien negativas de lo que sería el Congreso y todo el área parlamentaria? A ver, yo ahí un poco que voy a retrotraer
que no solamente las responsabilidades del Congreso, no solamente las responsabilidades, en este caso, del político. Y se lo voy a decir por un tema personal. Yo he enfrentado la corrupción al más alto nivel. He chocado contra gobernadores regionales, he chocado contra ministros, haciendo mi función de control político y de fiscalización. Sin embargo, ese control político y acto de fiscalización no se convierte en votos populares. ¿Por qué? Porque hay mafias establecidas que compran la conciencia de la gente. Y la gente por un puesto de trabajo vende su conciencia. Lo estoy viviendo el día de hoy porque estoy armando mi lista para ser candidato al gobierno regional de Tumbes, donde yo he sido uno de los promotores de la instalación de los gobiernos regionales y he fiscalizado los gobiernos regionales. Tengo gobernadores regionales o expresidentes regionales que están presos o que están procesados por actos de corrupción. Sin embargo, ese trabajo mío no se ha convertido en votos de popularidad hacia Manuel Merino. ¿Por qué? Porque la corrupción está a un nivel tan desproporcionado que hasta los medios de comunicación se venden a estas mafias de corrupción. Y esas mafias de corrupción compran a veces conciencia de la juventud y compran conciencia de profesionales por un puesto de trabajo. O sea, tenemos que analizar con profundidad lo que queremos al país. Y aprovecho que hay un grupo de jóvenes que el día de hoy está conmigo, que son ustedes, para que ese trabajo de conciencia, que es un trabajo de esfuerzo, que es un trabajo que no se trasluce al día siguiente, pero que hay que pensar que tiene que cambiar algún día, nos juntemos los que queremos ese cambio. Yo a mi edad ya estoy realizado. Mis tres hijas, mi última hija ya tiene 30 años, 29 años. Es soltera, no está en su futuro casarse, pero es una profesional que está trabajando igual que mis otras dos hijas que ya no viven en el Perú. Pero yo entiendo prácticamente después de haberlas cuestionado a mis hijas que se queden en el país, la falta de oportunidad de trabajo y para que se queden, que tengas que vender tu conciencia para que le den un trabajo, yo creo que eso no tenemos que buscar. Tenemos que buscar que el joven tenga el trabajo por dignificación de su profesionalidad, de su carrera técnica, de su carrera como ciudadano, pero no que venda esa conciencia con estos personajes que aprovechan de la falta de oportunidad que tenemos para comprar esas conciencias. Eso no hay que permitirlo, eso hay que lucharlo y eso es difícil, no es fácil, pero no es imposible. Yo creo que eso sí es posible. Muchísimas gracias. Ahora le quisiera pasar el habla a Leo Master para que haga su pregunta. ¿Podrías, por favor, prender tu micrófono, Leo? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Ya, quería preguntarle sobre qué opina usted sobre algunos partidos políticos que pagan a, por ejemplo, en este caso, streamers para que puedan apoyar su campaña. En este caso, hubo un reportaje de Latina que decía que el partido político de señora Acuña había pagado a unos streamers para que lo apoyen. ¿Qué opina usted sobre esa influencia que tienen esos streamers que apoyan a partidos políticos que tienen investigaciones a los jóvenes hoy en día? Bueno, lamentablemente es la falta, digamos, de decencia y de ética que se ha perdido. Porque tú sabes que un streamer pone un costo económico y ese costo económico cualquiera no lo puede pagar, sino algunos lo pueden pagar. Y en el caso de Plata como Cancha, todos sabemos perfectamente que se ha mantenido en el Congreso y ha hecho un negocio de él, el mantener, digamos, cuotas en el Parlamento Nacional, que creo que es lo que tenemos que buscar cambiar. Yo espero que esta elección, que es una elección difícil, al menos haya la capacidad en la población peruana de poder saber, digamos, elegir y lo que se elija, quizás que no sea lo mejor, pero que sea lo que le conviene al país, para que en un corto tiempo podamos cambiar esta historia y podamos sacar adelante el país. El país tiene oportunidad de salir adelante. Creo que todos sabemos perfectamente la fortaleza que tiene el Perú, pero si no las encaminamos de manera correcta, de manera decente, de manera honesta, y seguimos creyendo de que es una mina el Perú, yo creo que va a empezar el debacle económico y lamentablemente los únicos perdedores van a ser el futuro de nuestro país, que son los jóvenes y son las nuevas generaciones que el día de hoy están alrededor de los 7, 8, 9 años de recién naciendo, que son a los que tenemos que dejarle un futuro provisor y de esperanza y de posibilidad. Eso hay que trabajarlo
con toda la fuerza que nos queda. Nosotros tenemos ya quizás pocos años que nos queden, pero creo que hay que dejar un legado que al menos nuestros nietos, nuestros hijos, los puedan al menos decir hijos de quién fueron y qué es lo que se dejó para que el Perú salga adelante. Muchísimas gracias. Ahora le quisiera pasar la voz a Danilo Nieto. Bueno, justamente quería preguntarle algo que recientemente se está viendo, que es sobre las encuestas. ¿Usted cree que las encuestas son verídicas o reales, como puede ser Ipsos, CPI o las diferentes encuestas? ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Las últimas elecciones del señor Castillo dejaron prácticamente en outsider todas las encuestas. Y estas últimas encuestas, si nosotros las analizamos y las vemos, con mucho cuidado, ellos mismos las están haciendo. O sea, ellos perfectamente saben que los resultados de sus encuestas no son los resultados que realmente visualizan ellos en los análisis y los estudios que hacen. Porque hay otros intereses por encima, digamos, de los resultados que son los que originan estas consecuencias. Es cierto que el peruano apuesta por el ganador, pero lamentablemente en este caso yo creo que hay que ponerse la camiseta del Perú y estas malas praxis hay que dejarlas de lado y pensar que los peruanos necesitamos y queremos una mejor oportunidad real en lo que podría ser el nuevo presidente del Perú y los nuevos gobernantes, en este caso, tanto senadores como diputados, más aún porque la sala de senadores se les ha dado un poder absoluto de que no puede ser disuelto ni por el presidente de la República, lo que cambia el contexto del poder que tiene el presidente de la República frente al Senado Nacional. Bueno, respecto a esto, ¿usted considera que el Senado, la fuerza que tiene actualmente el Senado, que es más fuerte que, como usted menciona, la presidencia de la República, considera que es algo justo en la división de poderes? Yo creo que estas reformas han tenido varios errores y que tienen que rectificarse en algún momento. Lamentablemente, este quinquenio tendremos que asumir lo que se ha hecho. Yo creo que el próximo quinquenio hay que hacer reformas que permitan al menos tener una equidad en la gobernanza que sea para beneficio del país y no para beneficio de determinados partidos políticos. Bueno, le voy a dar el pase de palabra a Leo. Sí, en cuanto al último debate que vimos, ¿qué opina usted sobre los candidatos que han ido prácticamente a lo que es la leída de sus argumentos o sus propuestas y no han ido preparados para como, por ejemplo, hubo candidatos que no leían y decían claramente sus propuestas y defendían incluso sus argumentos? Bueno, yo creo que el debate ha puesto en el contexto la calidad de candidatos presidenciales que tenemos, tanto los que leían como los que no leían, sino sobre lo que se les pedía, porque han desviado sus respuestas hacia otros temas, cuando en realidad si el tema era educativo se tenía que responder en el tema educativo, si el tema era económico se debía responder en el tema económico, pero no ha sido así. Ellos han dado respuestas, algunas populares, otras desviadas por intereses particulares y personales, cuando en realidad lo que la población debía haber escuchado era la respuesta sobre la pregunta que se le hacía, sino sobre los intereses y no sobre los intereses que tenían determinados candidatos de llegar a la ciudadanía. Bueno, justamente quería hacerle una siguiente pregunta, que es, algunos peruanos consideran, o personas de derecha también consideran que el señor Gustavo Gorriti posee demasiado poder en el Perú. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Bueno, lo que pasa es que Gustavo Gorriti se ha fortalecido, se ha sedimentado en, digamos, en poderes que no debía haberlos tenido, fundamentalmente en el Ministerio Público, porque lo que se ha ventilado acá en el país son superpoderes para el señor Gorriti. Y esos superpoderes obedecen digamos, a los sustentos que ha tenido él con Soros, que es un personaje nefasto para el mundo, pero que lamentablemente su participación en determinados países le ha dado resultados de intereses particulares de beneficio para su entorno y que creo que eso es sumamente peligroso. Yo creo que sobre eso el nuevo presidente de la República espero que tenga el temple suficiente y la capacidad suficiente de poder hacer una limpieza interna en el país, especialmente en el Ministerio Público, especialmente en el Poder Judicial, especialmente en la Policía Nacional, que son los órganos principales que tenemos que fortalecerlos
para que el país pueda cambiar su estructura y cambiar su oportunidad para todos los peruanos. Bueno, ¿y qué opina respecto al señor fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez? Bueno, Tomás Aladino Gálvez es un personaje que fue investigado en su momento por los famosos cuellos blancos, pero creo que yo particularmente como personaje profesional que lo conozco, es un buen profesional, es un personaje que ha luchado por retornar al Ministerio Público y que dentro de ese retorno hoy día tiene la gran oportunidad de ser fiscal de la Nación y que espero que su cumplimiento como fiscal de la Nación vaya en la línea de poder limpiar el Ministerio Público de todos estos personajes, como ha sucedido con este último fiscal que hoy día está defendiendo al señor Castillo, que particularmente creo yo que el señor Castillo se está cometiendo un abuso con él, sí lo creo, pero que la defensa estrictamente de un fiscal que ha estado en temas tan trascendentes como eso de Odebrecht, sí nos preocupa de que saliendo de esta función, hoy día está en la defensa de un personaje que ha sido, digamos, seriamente criticado en su vida política y en su actuar como político en el Estado peruano. ¿Y qué opina sobre Delia Espinosa? Delia Espinosa, yo creo que es parte de toda la estructura de los famosos caviares que han penetrado diversas instituciones del Estado y que son los que nos tienen debilitados al país. Es una limpieza que hay que hacerla profundamente para que el país pueda salir adelante. Y la señora Delia Espinosa ha demostrado, en este caso particular, que ha terminado siendo elegida decana del Colegio de Abogados. O sea, ese es el poder que yo creo que los que queremos realmente el cambio tenemos que defenestrarlo. Yo he sido un perseguido político por el Ministerio Público, por una fiscal de la Nación que en lugar de estarse preocupando de poder descubrir los verdaderos actores de los actos irregulares en contra del Estado, iba en busca de un presidente de la República para poderlo hacer responsable de actos que no tenían ninguna absoluta responsabilidad. Y sin embargo, el Congreso la expulsó y el propio, digamos, el propio Tribunal Constitucional la restituyó. Y eso creo que es una clara identificación de que hay personajes que están lamentablemente inmersos a lo más profundo y a lo más poderoso de la propia estructura del Estado, que es la que hay que tener que limpiar en algún momento. Bueno, justamente usted que menciona, usted fue perseguido político, hubo una gran tergiversación de que usted supuestamente había dado un golpe de Estado, se llevaron las marchas, e incluso hubo 2 fallecidos y después de eso usted renuncia. Y varias gente después de todo esto se nos dio cuenta que era una manipulación, una supuesta manipulación del Partido Morado o de diferentes partidos ¿cómo se llama?, de izquierdas, y que supuestamente había llevado un fraude para llevar un fraude. ¿Cuál es su opinión respecto al fraude? Bueno, yo creo que el tema está en los resultados y los hechos concretos, políticamente hablando. No es la elección de Manuel Merino como presidente de la República de manera constitucional, por asunción constitucional, siendo presidente del Congreso me correspondía. A quien no le correspondía era al señor, en este caso, electo presidente del Congreso en un momento, digamos, de, de arremate, digamos, de cobardía de los partidos políticos, porque recordemos que al haber elegido al nuevo presidente del Congreso y haberle quitado la alfombra al presidente constitucional de la República en ese momento, al cual me tocó asumir siendo presidente del Congreso por la asunción presidencial y constitucional, creo que es la muestra de la debilitación institucional que tenemos. En ese momento, perfectamente creo que el día de hoy tenemos que saber que nunca hubo un golpe de Estado, que lo que hubo fue una defensa a todos los más de 30 millones de peruanos. Una persona corrupta, una persona indecente, una persona que le está robando a los peruanos, no puede estar conduciendo el Perú. Y ahí es donde tenemos que corregir. No podemos permitir que el Poder Judicial y el Ministerio Público demore tanto para procesar a una persona corrupta. Cuando esto siga sucediendo, lamentablemente tendremos estos resultados. Porque si nosotros actuamos, en este caso el Ministerio Público y el Poder Judicial, de manera correcta, el corrupto va a caer como corrupto y va a ir preso. Y a ese corrupto nunca más se le debe permitir que regrese a ser candidato en una elección, digamos, popular, para poder limpiar la política. Y en este caso el señor Martín Vizcarra, que está preso hoy día, sentenciado por 15 años, es un personaje que conjuntamente con su hermano
utilizaron prácticamente al Estado para ellos proteger su vida y olvidándose de los más de 30 millones de peruanos. Y hay situaciones de investigación que tienen que hacerse, que hasta ahora no se hace, para saber exactamente los millones de soles que se votaron en los hospitales blancos, los millones de soles que se votaron en las vacunas, los millones de soles que se votaron en las pruebas rápidas, que daban falsos positivos y falsos negativos, los millones que se votaron en los hospitales blancos, que nunca estuvieron a la altura de la necesidad en el momento de la pandemia. Y esas situaciones son las que tenemos que defender y son las que tenemos que siempre estar al frente, especialmente con los jóvenes, como el caso de ustedes, para que ustedes no se dejen sorprender y para que sepamos defender lo que es nuestro. No lo que es en este caso el presidente Manuel Merino, quien fue en 5 días, sino lo que le corresponde a los peruanos para defender el futuro y defender el presente de lo que realmente queremos, un cambio estructural de oportunidad, especialmente para los nuevos profesionales en nuestro país. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es su postura sobre la autonomía del Banco Central de Reserva? Hay que mantenerla porque creo que nos ha dado resultados. Yo creo que no solamente con el presidente del Banco Central de Reserva, sino con la institución como Banco Central de Reserva. La institución siempre tiene que ser defendida. Yo soy un tema institucionalista, soy parte de un partido político que tiene 70 años de vida institucional y como parte de ese partido yo defiendo el partido, que los malos elementos hay que expectorarlos, hay que expectorarlos. Y en este caso el Banco Central de Reserva está dando resultados positivos. Y creo que hay que mantenerlo, porque creo que de esa forma el Estado peruano tiene una moneda potente y tiene una moneda fuerte, y creo que esa estructura que en algún momento podemos haberla criticado de un determinado gobernante, yo creo que el día de hoy nos ha dado los resultados que realmente necesitamos para que el Perú sea fuerte y para que el Perú salga adelante, pero tenemos que buscar del Perú que sea un país de desarrollo, un país de oportunidad y no un país que esté prácticamente postergado de una gran oportunidad de desarrollo porque tenemos malos gobernantes. Muchísimas gracias por su respuesta. Ahora quisiera pasar el habla a Leo. Sí, una pregunta. ¿Estaría usted de acuerdo que ningún partido político con investigaciones, ya sea malo o menos, vuelvan a postular a la presidencia? Y la segunda es, ¿qué opina usted sobre la administración del señor Aliaga en la Municipalidad de Lima? A ver, dos cosas. Yo creo que los partidos políticos no son responsables de las investigaciones que pueden tener los integrantes del partido político. Lo que no debemos dejar participar es aquellas personas que tienen actos de investigación, que no han dado respuesta a la justicia, que han sido sentenciados, por último, que han cumplido penas privativas de la libertad o penas suspendidas por actos de corrupción, por actos de colusión, por actos de asistencia familiar, etcétera, que no los dejemos participar es lo mejor. Como partidos, que participen como partidos, porque el partido no puede ser responsable de la actitud que pueda tener un integrante de ese partido político. En el caso del señor Aliaga, creo que es un personaje que en primer lugar se somete a la crítica porque él postuló a la alcaldía y dijo que no iba a ser candidato. Yo creo que ahí hay una crítica ahí sustantivamente importante. Tú no puedes postular a algo y después dejarlo. Uno tiene que postular a algo y culminarlo. Yo creo que ese es un error y es una crítica severa sobre el señor Aliaga, que es un personaje que puede tener condiciones que pueda tener, pero frente a la coyuntura en que nos encontramos, donde hay una diversidad de candidatos y donde son pocos los que podrías, digamos, seleccionar, creo que es uno de los pocos. Con esas críticas de las que acabo de mencionar, que creo que sí son errores políticos que no deben volver a suceder. Si él postuló algo, debe terminar su función en lo que él postuló. Y eso yo creo que como una crítica hacia él, yo espero que sea una crítica hacia todos aquellos que quieren postular a un cargo público y que lo están haciendo para poder apalancar otro cargo público. Uno tiene que cumplir un cargo público, si sale elegido, culminar ese cargo público y tratar de cumplir lo que ofreció en ese cargo público. Lamentablemente, él ha renunciado y lo tenemos hoy día postulando a la presidencia de la República. No es un mal candidato, pero creo que ese error sí es un error que hay que criticarlo. Muchísimas gracias por su respuesta. Ahora le pasaré el hable a Danilo.
Bueno, bueno, señor Merino, quería hacer una siguiente pregunta. ¿Cuál es su opinión respecto a, ¿cuál es su opinión respecto a la franja electoral y qué opina sobre esto? Y la segunda pregunta que desearía hacerle, ¿cuál es su opinión respecto a la gestión del expresidente Francisco Sagasti y considera que fue buen presidente o considera que fue un topo de los caviares? Bueno, en lo que corresponde a Francisco Sagasti, creo que fue una continuidad de Martín Vizcarra. Él ha sido un topo de los caviares, ha sido una persona que ha sido parte del sistema de ellos porque él ha sido capacitado y ha sido preparado para un tema de conflictos. No es una persona nueva en este ambiente. Y lamentablemente, creo yo que él le dio continuidad al gobierno del señor Vizcarra y no hizo un corte y un cambio de oportunidad para todos los peruanos. Si él hubiese hecho esos cambios de oportunidad, yo creo que los resultados del día de hoy fueran otros. Lamentablemente, él hizo contubernio, no solo con Martín Vizcarra, sino con el señor Castillo. Y eso lo he podido comprobar porque en una investigación que se hizo a las empresas chinas, a los contratos con las empresas chinas, me encontré con la sorpresa de que habían sido un total de aproximadamente 98 o 99 contratos con las empresas chinas, de las cuales 63 habían sido con el señor Martín Vizcarra, 17 habían sido con el señor Castillo y 13 habían sido con el señor Sagasti. Y el saldo había sido con los gobiernos regionales. Y en su gran mayoría, estos contratos con las empresas chinas tenían actos de corrupción que tenían que haber sido investigados severamente, pero que lamentablemente esa investigación el día de hoy duerme el sueño de los justos en el Congreso de la República. Esa es una clara identidad de lo que sucedió. Y yo he estado al lado del señor Sagasti, y el señor Sagasti desde un inicio, en el proceso donde estuvimos en el Congreso, digamos, en el corto Congreso, él creo que fue electo y cumplió la función a la cual le habían encomendado y que lamentablemente creo que para mí no debió ser la persona idónea de haber continuado ese Congreso o esa presidencia de la República, que creo yo los partidos políticos de aquel entonces, tanto Alianza por el Progreso como Fuerza Popular, debieron defender la democracia, no a Manuel Merino, sino a la institucionalidad, que en este caso era mantenerse los 8 meses para haber hecho un proceso electoral transparente, honesto y decente, que es el que no tuvimos en ese proceso de esos 8 meses. Bueno, señor Merino, quería hacerle una pregunta, dos preguntas en este caso, que es, ¿cuál es su opinión respecto al progresismo y estas ideologías colectivistas? Y también, ¿cuál es su opinión sobre el progresismo, sobre el aborto, sobre diferentes medidas? En primer lugar, el progresismo, yo creo que no nos hace mucho bien a todos los peruanos. Yo creo que hay que defender la vida. El aborto no puede ser una situación de establecerla en el Perú, en un país donde lamentablemente no estamos todavía digamos, en ese nivel de poder establecerlo. Y peor aún porque realmente la vida hay que cuidarla y la vida hay que defenderla. Muchísimas gracias, señor Merino. Ahora tenemos una modalidad que usualmente hacemos con nuestros otros candidatos que entrevistamos o políticos, donde le vamos a dar una cantidad de nombres de políticos y usted nos puede responder con una o dos palabras sobre lo que opina de ese político. Danilo, ¿quisieras empezar tú? Claro, claro. Bueno, desearía comenzar con el señor Keiko Fujimori. Bueno, una oportunista de la condición que le dio su padre. Ah, Rafael López Aliaga. Un, digamos, un personaje que dentro de las ambiciones que tiene, esperemos que si llega a ser presidente de la República responda, digamos, a los ofrecimientos que viene haciendo el país. César Acuña. Un personaje que ha traficado con la política a través de su condición que tiene económica. Alfonso López Chau. Un personaje que no ha respondido a la ciudadanía, las responsabilidades que ha tenido cuando ha estado mucho más joven y dentro de la oportunidad o los problemas internos que ha tenido en la propia universidad donde él ha estado como rector y que lamentablemente en una situación como la que vivimos
se generan situaciones que podrían ser aprovechadas por su condición, en este caso de candidato. Jorge Nieto Montesinos. Un elemento que es creado o un elemento que es por los propios caviares. Ricardo Belmont. Un personaje realmente peligroso, porque lo he escuchado declarar sobre las condiciones del expresidente de México y que creo yo eso nos tiene que poner en atención a todos los peruanos. Carlos Spa. Que el candidato también que ha sido creado por el caviarismo. Bueno. Wolfgang Grosso, ¿lo conoce? Sí he tenido la oportunidad, me parecía un buen personaje, lamentablemente no supo defenderse en respuestas que debían haber sido contundentes y sinceras, y lamentablemente eso lo trajo al fracaso de la oportunidad que tuvo de haber sido un outsider. Rafael Belaunde. También parte de los caviares. Bueno, Rafael Belaunde, ¿qué opina de otros? Vamos a cambiar a otros personajes. Por ejemplo, ¿qué opina de Alberto Fujimori? Bueno, Alberto Fujimori, recordemos que en su contienda electoral que tuvo en la primera vez que logró ejercer la presidencia de la República, llegó con mentiras y aplicó el plan de gobierno de Vargas Llosa, pero no lo supo aplicar de manera correcta y quizás no fueron los éxitos totales que debía haber tenido en su momento. Le voy a dar pase de palabra a Vini, a Vincenzo, para que pueda continuar. Alan García. Bueno, Alan, creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de conocerlo, es un personaje preparado en el ambiente, digamos, de los mensajes, pero lamentablemente los problemas de investigaciones que en su momento se hicieron no fueron los que debían haberse dado y terminó él eliminándose, autoeliminándose, porque no quiso asumir las responsabilidades que debió haber asumido en su momento. Ollanta Humala. Lamentable, porque creo yo que pudo haber hecho un buen gobierno, pero que lamentablemente la corrupción lo incorporó por el propio manejo más de su esposa que de sus propias acciones de él. Urristi. Bueno, Urresti tiene sus ademanes y tiene sus fortalezas y sus debilidades que han querido ser utilizadas por Luna, pero que lamentablemente creo que llegó tarde a la repartición. Ronald Atencio. También yo creo que es un personaje que no nos está generando las condiciones que deberían haberse dado para que tenga un respaldo de mayor, digamos, atención. Roberto Sánchez. Es una persona disfrazada que quiere utilizar la desgracia de repente o la falta de capacidad que ha tenido este gobierno de hacer una verdadera acción contra el señor Castillo y que él está buscando un aprovechamiento de la gente que lo siguió a Castillo en su momento. Y por último, Vladimir Cerrón. Esa es la realidad del país. Es lamentable que tengamos un candidato que está en la clandestinidad y que esté candidateando. Ese es el Perú que no queremos que cambiar. Un ministerio, un poder judicial que actúe y que, digamos, resuelva los problemas sin tener que llegar a lo que hemos llegado. Muchísimas gracias por sus respuestas. Ahora quisiéramos saber si alguien tiene una última pregunta o simplemente pasaríamos a los que serían las últimas declaraciones de usted, señor Merino. Danilo. Bueno, señor Merino, quería hacerle una consulta que es, ¿qué mensaje le dejaría a la población joven que quiere meterse en la política y siente que esta la ha decepcionado incluso o le parece mala por todas las situaciones que han sucedido actualmente? Bueno, yo le diría a los jóvenes que no se desanimen, que si queremos cambiar el país, tenemos que participar activamente en la vida política del país. Como decía mi padre, en el país de los ciegos el tuerto es el rey, y donde los buenos no participan, los malos son los mejores. Creo que tenemos una capacidad suficiente de jóvenes que se han capacitado, que han llevado su vida profesional, técnica, así como sus maestrías o en este caso sus doctorados, y que creo yo que esa gente es la que queremos que no abandone el país, sino que se quede en el país a defender el país.
Yo creo que el Perú está en las condiciones de ser un país desarrollado en corto tiempo o en mediano tiempo, pero para eso hay que participar activamente y tener la capacidad de poder saber elegir dónde debemos estar la juventud para que no nos dejemos engañar y para que pongamos nuestro hombro para sacar adelante el Perú. Bueno, señor Merino, muchas gracias por esta participación en esta entrevista. Le agradezco mucho para poder contarnos sobre coyuntura política y diferentes temas. Le agradezco mucho y nuevamente muchas gracias. Ya, un abrazo con todos ustedes, suerte y éxito. Ya sabes, estamos siempre en contacto con ustedes para poder conversar. Cuídense. Un abrazo fuerte. Buenas noches.